en términos de complicidad, porque yo creo que aquí el gran tema que hay que analizar a fondo es la complicidad, tanto del gobierno con el crimen organizado, como de la iglesia con el gobierno, como de los medios en búsqueda de legitimación de ciertos personajes que les interesa. Ahora, ¿cuáles de estas diferentes iniciativas abiertas en su pastoral de actitudes estuvo mencionando antes de venir a México? Bueno, pues si tú te recuerdas, una de ellas fue su solidaridad con los jóvenes asesinados en Iguala de la escuela de Ayotzinapa. Hizo mención específica y además, en un momento dado, envió al nuncio apostólico Christophe a que fuera a celebrar una misa en la escuela. Y luego se manejó mucho el deseo que él tenía en lo personal de reunirse con los papás y mamás de estos muchachos. Era como parte del pleito de la agenda del Papa, pero mostraba un gran interés en acercarse a esa realidad, digamos, de dolor, de sufrimiento y lo que significaba. Por otro lado, tú te recordarás que habló de los homosexuales. Sí, cómo no, Y quién soy yo para condenarlos, ¿no? exactamente, esa frase que se volvió como la frase del leitmotiv de él para Sí, todo su papado, ¿no? sí. Abierto, no va a juzgar, se va a encontrar, etcétera. Otro tema muy importante fue el de los matrimonios divorciados vueltos a casar. ¿Ves? Entonces, había muchos temas que si tú ves el contexto de México, podrían caber perfectamente y además contextualizados todavía más a México. Entonces, uno esperaría que con esos antecedentes llegara el Papa a México y los aplicara a México. Buscar un encuentro con los jóvenes, con los papás de los jóvenes de Ayotzinapa, hablar del tema de los divorciados vueltos a casar, del perdón a las que abortan en el año jubilar, de otros temas que él ha desarrollado del papel de las mujeres en la iglesia, y obviamente un tema que nosotros estuvimos presionando mucho, pues era el de la pederastia. En México ningún papa, hasta él ya, se ha reunido con víctimas mexicanas. Fíjate qué curioso. Han visitado otros países, incluso Malta. No quiero despreciar a Malta, pero es una pequeña isla. Y en esa pequeña isla el Papa Benedicto se reunió con las víctimas de la pederastia. O sea, ningún papa se ha reunido con víctimas mexicanas, ni Francisco, nunca, jamás, Nunca en jamás, ninguna ¿no? parte del mundo. ¿Por qué no le entró al tema? ¿Por qué el silencio de este Papa Francisco? Para hacerte preguntas ya muy puntuales. ¿Por qué este silencio sobre el tema, teniendo en cuenta que algunos meses antes de esta visita hizo la indulgencia plenaria a los legionarios de Cristo? Por supuesto. Digo, yo te diría, la respuesta que dio primero el padre Lombardi, porque fue el primero que salió al quite de, uno, no iba a haber encuentros con víctimas, porque lo habían pedido, no habrá encuentros con. Dos, no habrá ningún mensaje específico sobre el tema de la pederastia. Y tres, por supuesto que nada que hablar sobre posibles cambios estructurales, eso ni se mencionó. Yo lo estuve presionando de todo el tiempo y pusimos casos, publicamos el caso de Oaxaca, que es terrible, el caso de San Luis Potosí, de la Arquidiócesis de México, de Ciudad Obregón, de Tijuana. Sacamos muchos casos para decir que la pederastia clerical en México sigue vigente. Uh O -huh. sea, no es que nos quedamos a la expectativa de ver si iba a decir algo y nosotros quedarnos pasivos. No, no, no. Nosotros preparamos un escenario, yo te diría, muy fuerte. Incluso el viernes salimos a una conferencia de prensa en donde citamos casos de Argentina, de Chile, de República Dominicana, de Perú, De Perú. de Estados Unidos, de Polonia, que yo estuve en Polonia, de Canadá. Entonces, nuestro mensaje era,
la pederastia clerical sigue vigente durante el papado de Francisco. Todo lo que ha dicho que es bueno, no lo discutimos, no sirve para los cambios que se necesitan. Y las iniciativas que ha llevado a cabo no bastan, no son suficientes, incluso contradicen las recomendaciones del comité, ¿no? Entonces habíamos preparado el tema fuerte y la respuesta aquí en México fue no, no va a haber ni encuentros, ni palabras, ni mensajes de fondo, ¿no? Sí, yo recuerdo que cuando vino Benedicto en Guanajuato, de hecho, ustedes presentaron La voluntad de no saber, un libro que fue presentado en Guanajuato mientras estaba Benedicto XVI. Exactamente. Había presión también, o sea, tienen la voluntad de no informar, la voluntad de quedarse callados. ¿O cómo? ¿Por qué este silencio? No entiendo. Porque yo lo platicaba con amigos y decíamos, lo más natural sería decir, llegar aquí a tierras mexicanas, ¿verdad? Donde es el padre Maciel o era el padre Maciel, y decir algo. Entonces, ante tal silencio, pues evidentemente se hace muy sospechoso. Totalmente de acuerdo. Quiero decir que además el caso Maciel está posicionado en el mundo entero como el caso que más ha afectado a la Iglesia Católica por el nivel de involucramiento y de afectación que tuvo durante su vida por estar cercanísimo del Papa Juan Pablo durante muchos años, reconocido en 1994 como líder de la juventud, por haber puesto a Cristo como centro de su vida, y en 2004, a los 60 años de su sacerdocio, por la fecundidad espiritual de su ministerio y de su vida y entrega misionera y apostólica, palabras casi textuales del Papa meses antes de morir, ¿no? Entonces, cubrió prácticamente todo el papado de Juan Pablo, nadie lo tocó jamás, ni siquiera Ratzinger, más que invitarlo a su casa a irse renunciando él al ministerio y no ejerciéndolo y dedicándose a una vida de oración en privado. Pero no fue tocado, ni siquiera después, cuando ya se tenía clarísimo que había muchas evidencias, se le dejó morir intocable y hasta el 2010 se dijo en una comisión de estudio, de investigación, efectivamente era un criminal el señor. Entonces, el caso Maciel es un caso muy importante porque le pega toda la estructura de la Iglesia, el Papa, los cardenales más importantes, el cardenal de México, las congregaciones de Roma, los viajes a México, todo el dinero que invirtió él para Polonia y para acabar con la teología de liberación en América Latina, todo eso es Maciel, ¿no? Entonces, una palabra en Morelia, que es la tierra de Maciel, en Michoacán, la capital del ¿no? estado, sí. Hubiera sido un reconocimiento de un error muy grave que se cometió, así como con los indígenas, aunque no les pidió perdón por lo que le hizo la iglesia Don Sam y acabó con los obispos de la liberación, pues sí dijo que había que pedirles perdón por el daño a sus tierras y a sus identidades, que ahí caben todos, pero bueno. Entonces, ¿ves? Ni una palabra, cero, nada. Pero, ¿por qué? A ver, o sea, entonces, porque decía Cicerón, la verdad se corrompe con la mentira, pero también con el silencio. Y aquí exactamente. Mira qué bella frase. Sí. Me encanta. Exactamente. Quiero decirte que el último día que estábamos analizando pues la visita del Papa y nos dimos cuenta que ya no iba a haber nada que tuviera que ver con la pederastia ni con los muchachos de Ayotzinapa y otros temas que no tocó más que de refilón, dijimos, bueno, pues el Papa tuvo que haber hecho ciertos acuerdos, ciertos compromisos de tipo político, por un lado, para no tocar temas como la desaparición forzada de miles de personas en nuestro país y donde los jóvenes de Ayotzinapa son emblemáticos, porque es una desaparición forzada de complicidad entre el crimen organizado y poder político y militar. Entonces no es cualquier desaparición forzada, era el emblema de las desapariciones forzadas en nuestro país, ¿no? Entonces la pregunta fue, ¿por qué? Yo diría a tu inquietud valiosísima,
qué acuerdos, qué arreglos tuvo que tener para venir a México y que el poder político le rindiera tal pleitesía a su llegada, porque si tú ves la llegada del Papa, llega un momento en que tú dices, bueno, pues este es un Estado Vaticano II, es un Estado confesional, todo el equipo es católico, todos se sienten identificados con las causas del Papa, que son las de México. O sea, yo me sentía en el Estado Vaticano II, completamente Sí. confesional, ¿no? Y luego en Palacio Nacional, ¿no? No, en Y todos Palacio. ahí, decía el Papa que con el demonio no se dialoga. Bueno, yo no sé, pero ahí había muchos demonios. Bueno, ahí está el tema, que él no dijo quién era el demonio porque no habla nunca con él, entonces no sabe exactamente cómo se viste y cómo se disfraza, pero de alguna forma sí. Entonces, ¿ves? Hubo algo que llevó al gobierno a decir, ya está lista la visita y señores, vamos con él, ni un hueco, ni una distancia, nada de expresión de, señor, pues usted será responsable de lo que diga aquí en México y a lo mejor le haremos hasta un extrañamiento como tipo Donald Trump desde los Estados Unidos, ¿no? Oye, esto no estamos de acuerdo, no, una adhesión total. Si te recuerdas la frase del presidente Peña Nieto fue, sus causas son nuevas causas de Por México, eso el ¿no? Vaticano II, sí, o sea, No. esta es la sucursal del cielo, ¿no? No, bueno. Entonces, eso por un lado. Y luego, si tú ves el discurso a los obispos, porque, digamos, el tema de la pederastia era un tema, desde mi punto de vista, obligado a tratar con los obispos mexicanos. Hay varios obispos implicados hasta el cuello. Norberto Rivera de México, Cabrero de San Luis Potosí, Chávez Botello de Oaxaca, de Ciudad Obregón, de Tijuana. O sea, hay muchos casos actuales, terribles, en donde había ahí sentados varios obispos escuchándolo. Y así como les dijo, no hagan arreglos abajo por lo oscuro, si se van a pelear, pelense de frente y díganse las cosas en la cara, y luego si se ofenden, pídanse perdón, pero sean claros, transparentes, no anden tras las ruedas de los egipcios y sus caballos, pónganse las sandalias del pescador, y si están delante de Dios, quítense todas las sandalias y desvístanse, porque están delante de Dios omnipotente, y sean humildes, no son príncipes. O sea, si tú ves las frases, son extraordinariamente, digamos, valiosas, pero alegóricas, simbólicas, donde la pregunta es, ¿quién se va a poner la sotana olor a oveja con estas expresiones? O todos van a estar viendo a los demás, ¿no? Esta te toca a ti, esta es tuya, esta va para ti. La iglesia no necesita príncipes, les dijo ahí, ¿no? Sí, la iglesia no necesita príncipes, ¿no? Entonces, ¿quién se pone esas alegorías, no? Ahora sí que, como dice Jesús claramente, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero ¿quiénes son? Pues ahí sí te diré que, como en todas las frases alegóricas que yo escuché en la iglesia cuando hacía ejercicios espirituales, es ¿cuál te vas a poner? ¿Por dónde te vas a ir? ¿Cuál vas a asumir como tuya y le vas a dar seguimiento? ¿Y cuál las dejas pasar? Porque no puedes agarrar todas, ¿no? Entonces, un tema clave, Rubén, era la pederastia. Va a decir algo, va a decirles algo. Señores, de mi parte, aquí se los digo, se acabó la pederastia y ahora sí que al que encubra a un sacerdote o al que dañe a un niño, a lo que sea, no lo voy a tolerar y les pido que tomen en cuenta eso, ¿no? No, cero, man. Cero. Absolutamente cero, sí. Entonces, el Papa, frente a lo que había dicho antes de venir y a lo que vino, había un vacío brutal. Y luego, en el vuelo, ya de ida, a 11,000 kilómetros, de 11,000 metros de altura, por ahí, no me acuerdo, de repente vuelve a aceptar las entrevistas de los reporteros y saca el tema de la pederastia en un doble sentido. Uno, diciendo al obispo que encubra que presente su renuncia, basta. Yo dije, wow, está fuera de lugar, fuera de contexto, ya de salida. Pues ya esta frase, que es valiosísima en términos de pronunciamiento,
se pierde entre las preguntas de los reporteros. ¿Qué valor le da? Porque aquí es el tema, Rubén, en la Santa Sede, lo ha dicho Lombardi, las expresiones del Papa en las conferencias de prensa son opiniones, no son posiciones oficiales del Papa y de la Santa Sede, ¿no? Entonces ya con esa primera expresión de relativización, pues ahora sí que si tú le agarras la palabra, como yo lo voy a hacer, y ya me comuniqué con todos los que trabajamos en esto, le vamos a tomar la palabra. Y vamos a presentar todos los casos que conocemos para decirle, aquí están y aquí están las pruebas, acéptale la renuncia aunque no te la presenten, sácalos de ahí, ¿no? Pero la respuesta de Lombardi va a ser, señores, no se olviden que ya habíamos dicho que las expresiones del Papa en las conferencias de prensa no son versiones oficiales, son opiniones del Papa, que son buenas, que hay que tomarlas en cuenta, pero no tienen absolutamente ningún valor formal. Oye, no me imagino a un vocero de Jesucristo y los apóstoles diciendo, bueno, no, es que aquí no es oficial lo que estaba diciendo Jesucristo. Aquí lo dijo aquí, al calor de, no sé, qué sé yo, tú sabes más que yo de esos asuntos, pero no me imagino eso. Esta iglesia sigue muy perdida en la estructura, ¿no? Parecía que este hombre vendría a ser una reforma importante. Decía por ahí Bernardo Barranco, está obligado a ser un reformador. Pues no sé, nos estamos quedando con las ganas, o por lo pronto acá nos quedamos con las ganas realmente de que no se dejara atrapar para hacerle propaganda y publicidad al aparato político de México, a personas. Oye, no se despegaba la esposa del presidente Peña Nieto, no se despegaba. Y fueron también a despedirlo por allá y todo el gabinete. O sea, sí, dice Solalinde que lo privatizaron. Bueno, quiere decirte que hasta comulgaron en la basílica, Rubén. Sí, por supuesto. Y quisieron que saliera la foto y el video del momento de la comunión. Sí. O sea, sí te quiero decir que en ese sentido hubo un acercamiento como nunca antes del poder político al poder católico y una búsqueda de identificación y de mimetismo como nunca antes. O sea, no hay límites, no hay fronteras, no hay Estado laico, no importa. Ahorita lo importante es que el Papa sepa que aunque México tiene problemas, todos somos católicos y queremos escucharlo y queremos aplicar sus lecciones, sus palabras, sus exhortaciones y llamados. Lo vamos a hacer y es lo que están haciendo ahorita, ¿no? Entonces, en ese sentido yo te diría que el Papa, sí, fue cooptado, pero se dejó cooptar. Se dejó o sea, no es solamente un Papa que a la mera hora se vio abrumado y aplastado por un poder que lo rebasó por todos lados y no supo qué hacer. No. O sea, ¿no estás de acuerdo con Solalinde cuando dice, el Papa no tuvo la culpa, él no fue culpa del Papa, él así lo dice? No, fíjate que la verdad es que no estoy de acuerdo, porque mira, siguiendo otra vez su trayectoria, incluso antes de ser Papa, si algo tiene Bergoglio de experiencia y de característica inteligente es saber dialogar con el poder. Durante todo el tiempo de la dictadura, que él fue provincial de los jesuitas y después obispo, durante todo ese tiempo, un hombre clave de la negociación con la dictadura se llama Jorge Bergoglio. Tanto para liberar a algunas gentes como para guardar silencio, para quedarse callado frente a las atrocidades más espantosas del ejército en el poder y que le hacía decir, señores, hay que aguantar porque estamos en un grave riesgo frente al comunismo que nos va a aplastar si nos dejamos tocar por ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Bergoglio no es un hombre ingenuo, o sea, no es un buen pastor ingenuo que viene del campo y se lo torearon y lo hicieron pedazos los malditos y malosos del poder. No, es una negociación, se negoció el modelo de la visita. De la visita, del encuentro, de los mensajes, y luego negoció también no tocar ciertos temas con el episcopado. Y te voy a decir por qué.
El de la pederastia es un tema muy delicado porque si él le aprieta las cuerdas fuertes a los protectores, le brinca para arriba. Porque todos van a decir, Rubén, sí, yo protegí, pero porque seguí las indicaciones de la Santa Sede. O sea, yo soy un cumplidor de órdenes. Haz de cuenta, Adolf, el de la película de Hannah Arendt. ¿Te acuerdas de este Sí, Adolf? Ahorita me viene el no nombre. recuerdo sin el apellido, pero sí, 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 sé a qué te Este, refieres. Sí. él que fue juzgado en Jerusalén Ujú, y que Hannah Arendt le llama la banalidad del mal. O sea, yo cumplí órdenes. ujú. Yo lo que hacía era subirlos a los trenes, a los judíos, y mandarlos a los campos. Sí, 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 Nunca sí. maté a nadie. Sí. Nunca maté a nadie. Si quieres ¿Ves? contestar, contesta, ¿quieres? Permite. ¿Sí? Ah, ¿qué pasó? Mamá, te paso a Clara. Sí. ¿Quién era Bergoglio? Este, casi, casi. ¿Eh? ¿No? Este, en ese sentido te diría que él sabe que si aprieta mucho las cuerdas abajo, le va a brincar arriba. Y que alguien que es capaz de brincar feo es Norberto Rivera. Norberto Rivera no es un hombre respetuoso de nadie fuera de su búsqueda de poder. Entonces, él puede... Y otro tema que no tocó fue el tema de precisamente del perdón para las mujeres que abortan, porque Norberto Rivera y Sandoval son fieras y ellos promovieron toda una cruzada para que los estados de la República no permitieran la liberalización de algunos casos de penalización del aborto, Oye, ¿no? ¿es verdad lo que se dijo, que había distanciamiento entre el Papa y que le quitaron el operativo de la organización de la visita, a diferencia de con Benedicto y con Juan Pablo II y los legionarios de Cristo, que le quitaron a Norberto Rivera el protagonismo de la organización de esta visita? No solo se lo quitaron, sino que antes él se montó. Si te acuerdas, el primero que anunció que venía el Papa fue Norberto, Uh no la conferencia del episcopado. O sea, él sabía que lo iban a querer marginar y se montó, se adelantó. Y luego, cuando necesitaban gentes para las vallas y dinero, no había gentes suficientes ni tampoco dinero. Y el que estaba deteniendo todo eso era Norberto Rivera. ¿Ves? Hasta que finalmente negoció también él y quedó que sí estaría de alguna manera presente en la visita y tendría algún tipo de espacio. Lo que no previó Norberto, y eso te lo quiero comentar, es que salió una información durísima en la página web de Carmen Aristegui y en proceso, de que Norberto Rivera le había concedido en 2 meses la nulidad a la señora Angélica Sí, y cómo no. para eso había inventado un delito y había destrozado a un sacerdote que le traía ganas, Salinas. Salinas, y le inventó precisamente el delito y lo sacó de la diócesis, estando él enfermo de cáncer, ¿eh? Sí, murió de hecho, ¿no? De cáncer en Murió de en hecho en el... el hospital, ¿ves? Entonces, no tenía previsto este escenario, ni tampoco la presidencia, obviamente, y cuando sale la noticia, a pesar de que la trataron de bajar al máximo y la apagaron de alguna manera en los medios nacionales, el tema se puso muy tenso y al grado tal que definitivamente la Nunciatura ya tomó en manos ese caso y le va a tener que dar seguimiento a como de lugar porque está en entredicho el valor canónico de la boda de Enrique Peña Nieto con Angélica por el cochupo que hizo Norberto Rivera, ¿no? Oye, entonces ya para concluir, porque podríamos pasar hablando muchísimo, Sí, sí, sí. tu conclusión final, o sea, ya has dicho cosas muy importantes, de cara también pues a tanta gente, ¿no? Tanta gente de fe, creyentes mexicanos, católicos, que veían la visita del Papa pues un poquito ante tanta ausencia de liderazgo y de palabras verdaderas,
nuevamente la gente se desborda buscando a alguien que le diga las cosas, que le dé esperanza, en un México que de alguna manera está crucificado de norte a sur y de este a oeste, de impunidad, de corrupción, de violencia, de cadáveres, de muchas cosas, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión final? Mira, que esa parte, dada la bondad de la mayoría de la gente de México y dada su sensibilidad religiosa y devocional, el Papa cubrió las expectativas de mucha gente que quería verlo, aunque fuera un minuto, gritarle y sobre todo ver sus gestos, que fueron obviamente históricamente hablando inéditos, ¿no? Detenerse mucho tiempo con niños enfermos, con personas con discapacidad, pararse de repente en la calle y acercarse a alguien en una camilla. O sea, esa parte yo te diría, me parece que la llenó con creces, porque además es un hombre muy carismático, muy bonachón. Eso no es realmente el problema a cuestionar, ¿no? Yo obviamente no tengo nada que decir. Sí me preocupa porque a veces a costa de eso la gente considera que ya se llenó el hueco que se tenía que llenar, cuando en realidad tal vez este Papa, con la expectativa que había creado, dejó más vacíos que llenos en otros ámbitos de la comprensión del país, del análisis de fondo de las problemáticas que estamos viviendo en términos de complicidad, ¿eh? Porque yo creo que aquí el gran tema que hay que analizar a fondo es la complicidad, tanto del gobierno con el crimen organizado, como de la iglesia con el gobierno, como de los medios en búsqueda de legitimación de ciertos personajes que les interesa que se consoliden en el poder lo mejor que puedan y que puedan alcanzar la elección de este año en los mejores frutos posibles. Están 16, digo 13, ya fue una, quedan 12 elecciones estatales, ¿no? Y luego la del 18, donde yo diría que ya tienen todos los videos y fotos para sacar en el 18 la propaganda electoral, ¿no? Sí. Entonces, para mí ese es el tema que más me preocupa y que yo sí creo que eso lastima brutalmente nuestra democracia, genera una enorme impunidad, que es tal vez de los problemas más graves que están corroyendo nuestra sociedad en todos los sentidos, porque puedes cometer el peor crimen, pero si eres del equipo, te salvas, ¿no? Puedes robarte millones de pesos, como el caso de Serrano Limón, que está mal, y vas a la cárcel inmediatamente y para que salgas está en chino, ¿no? Sí. Entonces, así están las cosas. Esa es mi preocupación, Rui. Pues mira, yo como conclusión después de esta visita, con sentimientos encontrados, sigo pensando que México es lo que decía Juan Ramón Jiménez sobre España. Él decía de España lo que creo que es México también, país más, decía, España es más católico que cristiano, más eclesial que espiritual, país más de raíces y de pies que de alas. Eso veo en México, un país más católico que cristiano, más eclesial que espiritual, que por arrebatarse un rosario, ¿en dónde fue? En Morelia, ¿no? También vimos enojado al Papa, no sé si viste eso, lo hace No. casi que se cae, ¿no lo viste? Sí, no, esa parte sí, claro. Regaña al muchacho bien, ¿no? Le Sí, dice, no seas egoísta, sí, no sí, seas sí, sí. egoísta, pero es que caramba, el sistema político mexicano es profundamente egoísta y está despreciando una gran masa de mexicanos, pero se aprovecharon ahí para la foto porque el que no sale, ¿cómo va? El que no sale, El que se mueve no sale en la foto. no sale en la foto, o No, sea, aquí se movieron todos y todos, al unísono y todos salieron. y todos salieron. Sí, no. Bueno, Alberto, pues te agradezco muchísimo esta charla. Igualmente, Rubén, te deseo lo mejor. En términos de complicidad, porque yo creo que aquí el gran tema que hay que analizar a fondo es la complicidad, tanto del gobierno con el crimen organizado, como de la iglesia con el gobierno, como de los medios en búsqueda de legitimación de ciertos personajes que les interesa que se consoliden en el poder lo mejor que